Tienes la palabra, Carlos, y queremos escuchar. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Luis. Muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que se me escuche bien. Y nada, pues daros la bienvenida a este miércoles de profundización en e-business. Soy, como ha dicho Luis, Carlos Alonso Pérez, os hablo desde España. Y bueno, pues en esta presentación vamos a ver una pequeña demostración de cómo construir y publicar una aplicación multiplataforma. Bueno, y sin más demora, pues vamos a comenzar con el índice de la presentación. Durante esta presentación, pues vamos a ver una planificación de nuestra aplicación, pues desde que tenemos la idea de que queremos desarrollar algo en móvil, vamos a ver con los problemas con los que nos enfrentamos, vamos a aplicar alguna solución y bueno, luego pasaremos a ver de manera muy rápida y muy superficial, pues cómo se lleva a cabo la construcción de una aplicación para móvil, seguido de los pasos que debemos dar para poder publicarla y colgarla en los diferentes markets y stores que nos ofrecen los fabricantes para distribuir nuestra aplicación. Y finalmente, pues sacaremos algunas conclusiones de todo el proceso. Bien, durante la planificación de la aplicación, como hemos dicho, pues vamos a inicialmente sentar unos objetivos que son los que nos marcamos con el desarrollo de la aplicación. Vamos a ver una serie de problemas que normalmente nos encontramos a la hora de desarrollar aplicaciones de este tipo. Vamos a ver qué soluciones nos brinda el mercado y veremos cómo nos pueden ayudar a solucionar los problemas. Después veremos si realmente podemos aplicar esas soluciones que tenemos en el mercado para nuestros propósitos y finalmente pues tendremos que tomar la decisión final de si seguimos adelante con el proyecto o nos echamos atrás y en caso de seguir adelante pues decidir qué tecnología queremos usar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues cuando nos decidimos a afrontar un proyecto cualquiera en la vida, pero en este caso concreto, cuando queremos hacer una aplicación para móviles, pues lo que queremos todos es triunfar. Triunfar, que tener muchas descargas, incluso ganar mucho dinero, algo así más o menos como lo que consiguió Angry Birds, que es una aplicación que seguramente todos conozcamos. Bien, ¿qué es lo que hace falta para triunfar en la vida en general? Esto no se aplica solo a las aplicaciones móviles. Pues para triunfar nos hace falta una buena idea. Tener una buena idea no quiere decir que vayamos a triunfar, pero sin una buena idea seguramente no vayamos a conseguir nada. También nos hace falta suerte, siempre es bueno tener suerte en la vida, cuanta más suerte mejor. Y bueno, pues la suerte es importante en este mundo de las aplicaciones móviles porque todos podremos decir una serie de buenas ideas que hayamos conocido y que al final, pues por una cosa o por otra, al final no han triunfado. Y también hace falta dinero, como no. Dinero hace falta para todo en la vida y para desarrollar aplicaciones móviles, pues también hace falta dinero. Y bueno, pues por desgracia, de todo esto que hace falta, yo no os puedo dar dinero porque no lo tengo, ni tampoco os puedo enseñar a tener buenas ideas ni cómo tener suerte, porque no sé cómo se hace. Así que aquí podríamos terminar la presentación diciendo que es realmente difícil triunfar en el mundo de las aplicaciones móviles al nivel al que lo hizo Angry Birds, pero yo sé que ninguno de vosotros, cuando tengáis algún proyecto en mente, os vais a quedar sin intentarlo simplemente porque yo os diga que es muy difícil triunfar con esta aplicación.
Y por eso, pues vamos a ver uno de los secretos, una de las características que desde mi punto de vista marcó la diferencia a la hora de que Angry Birds haya tenido el éxito que ha tenido. Y esta no es otra que el llegar a todos los públicos. Sin duda alguna, Angry Birds ha conseguido tantos usuarios y tantas descargas porque está disponible para todas las plataformas o la gran mayoría de plataformas del mercado. Smartphones de uno y otro tipo, tabletas, navegadores web, etcétera. Y realmente este debe ser nuestro objetivo a la hora de hacer una aplicación móvil. Es decir, nuestro objetivo debe ser maximizar el número de clientes potenciales para tener el mayor rango de clientes posibles. Bueno, pues para llegar a todos los públicos, pues tenemos que estar disponibles en todos los dispositivos que existen. Y existen muchos dispositivos y cada uno de ellos pues tiene sus propias características y sus particularidades. Y bueno, pues esto es lo que conocemos en el mundo del desarrollo de aplicaciones como la fragmentación. La fragmentación, pues no es otra cosa que la variedad. Como podéis ver, existe una gran variedad de terminales. Estos de la parte de aquí, pues ya son terminales antiguos. Estos otros de aquí, pues son terminales más modernos, pero en general la fragmentación significa variedad. Y bueno, pues la fragmentación es una cosa muy buena para el mercado porque permite a cada usuario tener el dispositivo que mejor cubre sus necesidades o el que más bonito le parece o el más barato. Cada uno puede elegir el que quiere. Imaginaros si todos tuviéramos el mismo móvil y la misma tableta, pues sería un rollo y además esto pues haría que este mercado no fuera atractivo para los fabricantes y entonces pues realmente no tendría tanto impacto como tiene a día de hoy. Y la fragmentación pues no solamente es producto del diseño que sea más bonito o más feo un teléfono, sino que también es fruto de la evolución. Es decir, nuevas tecnologías que se van descubriendo, pues se van aplicando a los nuevos terminales que van saliendo, ¿vale? Y esto también, como vamos a ver más adelante, también genera fragmentación. La fragmentación, pues como hemos visto, es una cosa buena para el mercado, pero es tremendamente mala y tremendamente dañina para los que nos dedicamos al desarrollo de aplicaciones y que además queremos triunfar con ello. Nos complica mucho la vida porque, como vamos a ver ahora, nos obliga a adaptarnos a las necesidades y particularidades que tiene cada plataforma y son muchas más de las que seguramente os podéis imaginar. La fragmentación es un problema que afecta a varios niveles y que vamos a ir estudiándolo ahora. Primero vamos a ver la fragmentación a nivel de sistema operativo. Cuando vamos a desarrollar una aplicación y queremos cumplir con nuestro objetivo, que como hemos dicho es tener el máximo número de clientes potenciales, pues tenemos que saber qué dispositivos son los que usa el público, los que usa la gente. Y bueno, en esta gráfica de los sistemas operativos más utilizados durante las primeras 3 semanas de febrero de 2012, podéis ver un total de 9 sistemas operativos diferentes definidos, ¿vale? Y bueno, pues esto, traducido a que queremos hacer una aplicación para toda esta gente, pues significa que tendremos que desarrollar una aplicación nativa para cada una de las plataformas. Y bueno, pues siguiendo un poco la tabla, pues os puedo decir que Symbian usa el lenguaje de programación Java, iOS usa Objective-C, Android también usa Java, pero es un SDK diferente al de Symbian. BlackBerry también usa Java, pero es un SDK diferente al de los dos anteriores. Windows Phone usa C Sharp. Y bueno, pues vemos que hay una gran variedad de tecnologías que tendremos que dominar si queremos hacer una aplicación nativa para cada una. Y aparte de todo esto, si os fijáis, tenemos un total de un 5,69% de sistemas operativos no definidos. Esto no es una cantidad despreciable, ya que según esta tabla estaría ese grupo de población en el quinto lugar de importancia, ¿vale?
Entonces, bueno, pues ante esta situación se nos plantean dos opciones. La primera sería descartar las plataformas minoritarias, pero esto afecta directamente al que hemos dicho que es nuestro objetivo, porque perdemos clientes potenciales. O bien podríamos directamente hacer una aplicación nativa para cada una de ellas. Y esto pues supone un coste muy elevado, ¿vale? Porque vamos a necesitar muchos programadores trabajando en paralelo para hacerlo de una manera más o menos rápida y eso supone pues muchos sueldos y mucho dinero por lo tanto. O también podríamos tener un solo programador que domine todas estas plataformas y eso pues también supone mucho dinero porque seguramente ese programador al tener tantos conocimientos cobre mucho dinero y además mucho tiempo porque va a tener que desarrollarla secuencialmente, primero una y después otra. ¿Vale? Entonces, la subida de coste podría hacer que el proyecto pues dejara de ser viable porque no tengamos presupuesto suficiente. Entonces, bueno, pues aquí planteamos el primer problema al que ya buscaremos solución más adelante. Seguimos analizando problemas y la fragmentación también existe a nivel de lo que son tamaños de pantalla. En este gráfico podéis ver muchos tamaños de pantalla diferentes. No son todos los que hay en el mercado, pero nos da una idea de la variedad que hay. Y no es que sean solamente tamaños de pantalla diferentes, sino que además no son proporcionales. Es decir, que la resolución de aspecto, perdón, la relación de aspecto que guardan estas pantallas no es la misma en todas. Y esto pues nos trae complicaciones. Por ejemplo, nos trae la complicación de cómo colocar los elementos en pantalla. ¿Vale? Esta es una complicación que dificulta la tarea de programación porque se debe trabajar con posiciones de pantalla relativas. Es decir, situar los objetos en medidas porcentuales, nunca en posiciones absolutas. Imaginad, por ejemplo, que para el iPhone 4, que vemos en este gráfico, que tiene una resolución de 640 por 960 píxeles, ¿vale? Pues quisiéramos colocar una imagen justo en la mitad, que sería en la posición 320-480. ¿Vale? Imaginar ahora que ejecutamos esta aplicación en una BlackBerry 8520, cuya resolución es 240 por 320, pues ese objeto no aparecería en la pantalla. ¿Vale? Bueno, este es uno de los problemas que tiene la fragmentación a nivel de tamaños de pantalla y no es el único, porque también tenemos que vamos a tener que utilizar tamaños de gráficos diferentes. Podríamos crear la aplicación basándonos en un juego de gráficos optimizados para el dispositivo más pequeño, ¿vale? Pero cuando esta aplicación se ejecute en un dispositivo con un tamaño de pantalla mucho más grande, los gráficos se van a rescalar y entonces se van a notar los píxeles y esto pues es algo que no vamos a querer seguramente. Entonces podríamos pensar que la solución buena sería hacerlo al revés, es decir, desarrollar la aplicación con gráficos optimizados para la pantalla más grande y luego cuando esta aplicación se ejecute en dispositivos más pequeños, pues no tendremos el problema de que al redimensionarse se vean los píxeles porque la transformación va a ser a un tamaño menor. Pero vamos a tener el problema del peso de las imágenes. Es decir, estas imágenes cuando se descompriman en memoria van a ocupar una gran cantidad de memoria en el dispositivo y la memoria siempre es algo que está limitado. Entonces, seguramente los dispositivos más pequeños no van a poder manejar estas imágenes con agilidad o directamente se van a quedar sin memoria y nuestra aplicación no va a funcionar. ¿Vale? Entonces, ante esto, pues la solución que tenemos es hacer varios juegos de gráficos para los diferentes tipos de pantalla. Y bueno, pues esto nos va a influir porque vamos a necesitar más horas de trabajo de los diseñadores gráficos que trabajen con nosotros, porque van a tener que hacer los juegos de gráficos diferentes que hemos dicho y esto, pues igual que lo anterior, supone más dinero. Donde también tenemos fragmentación es en el método de entrada o la manera de usar de los dispositivos.
tenemos en el mercado dispositivos táctiles como los dispositivos iOS o Android. Tenemos otros que funcionan con teclado, como las BlackBerries. Tenemos otros que funcionan con ratón y teclado, como los ordenadores de sobremesa. Bueno, y este aspecto de la fragmentación no nos afecta a la programación porque la gestión de toques y de clics va integrada en el SDK, pero sí que nos va a afectar a la hora de diseñar lo que queremos que haga la aplicación, porque, por ejemplo, en las BlackBerries y en los ordenadores de sobremesa no vamos a tener disponible la capacidad multitouch, que es la posibilidad de detectar varios toques simultáneos que sí que tenemos disponibles en los dispositivos táctiles. O sea que vamos viendo que la fragmentación nos afecta a diferentes niveles. Nos afecta a nivel económico, nos afecta a nivel de programación, a nivel de los gráficos que vamos a necesitar, a nivel del diseño de la aplicación, ¿vale? Y seguimos viendo aspectos de la fragmentación. A nivel de hardware, pues también tenemos fragmentación porque, como vemos aquí en este esquema, hay una gran variedad de dispositivos, de microchips que se implementan, que se usan en los dispositivos móviles. Vale, la fragmentación a nivel de hardware no solamente significa que en unos dispositivos vayamos a tener más potencia y en otros vayamos a tener menos potencia en términos de memoria, de RAM, velocidad de procesador, etcétera. Que esto sin duda es algo que nos va a limitar a la hora de desarrollar nuestra aplicación, sino que también nos afecta porque a día de hoy y cada día más existen muchos tipos de sensores disponibles, pues como son las cámaras, la cámara trasera, cámara delantera, acelerómetro, giroscopio, brújula, pues todos estos sensores sabemos que se implementan, que existen en los dispositivos móviles, pero no todos los sensores están en todos los dispositivos, ¿vale? Entonces, esto, igual que el método de entrada, pues nos afecta a lo que es el diseño de la aplicación, porque si queremos usar alguna característica específica de algún sensor en concreto que no exista en todos los dispositivos, pues ya estamos eliminando de nuestro grupo de clientes a todos aquellos que tengan un dispositivo que no tenga ese sensor. Bien, y vamos a ver el último apartado de la fragmentación, que es la fragmentación de errores a nivel de errores software. Con errores software no me refiero a aquellos errores que cometemos los programadores mientras estamos desarrollando la aplicación, que esto también se conoce como bugs. Esto no genera fragmentación, estos son errores que los programadores tenemos que arreglar bueno, pues hay que arreglarlo y ya está. Los errores que generan fragmentación son los existentes en los SDKs de cada uno de los fabricantes, ¿vale? En forma de bugs, es decir, de errores propiamente dichos, que existen, aunque no son muchos, y sobre todo en forma de diferencias de implementación de un mismo requisito. Por ejemplo, para que entendáis esto último, los fabricantes desarrollan los SDKs siguiendo normalmente pues unos estándares. Los estándares HTML4 y CSS, que están disponibles desde 1998, pues estaban implementados en todos los navegadores del mercado, en navegadores de escritorio me refiero. Pero la misma declaración el tamaño de un margen, por ejemplo, pues funcionaba de manera distinta en Internet Explorer que en Mozilla o en Opera, por ejemplo. ¿Vale? Y este tipo de cosas genera fragmentación porque tenemos que tener en cuenta estas diferencias a la hora de desarrollar una misma solución para que funcione en todas las plataformas, que es lo que estamos buscando en aprender hoy. ¿Vale? Entonces, pues como conclusión de la fragmentación, tomamos que tenemos que ajustar las capacidades que va a necesitar nuestra aplicación todo lo posible para aumentar los clientes potenciales. Es decir, cuantas más capacidades queramos usar y más dispositivos y más sensores queramos usar, pues seguramente la aplicación vaya a ser más espectacular, sí, pero vamos a reducir de manera inversamente proporcional
la cantidad de clientes potenciales que se van a poder descargar nuestra aplicación. Entonces tenemos que buscar un equilibrio a ese nivel y tenemos que tratar de reducir la fragmentación todo lo posible, porque como hemos visto, cuanta más fragmentación queramos abarcar, pues mayor va a ser el coste en dinero y en tiempo de nuestra aplicación. Y esto es algo que, que es importante siempre. Entonces, pues ante este panorama, ¿qué soluciones se nos vienen a la cabeza? ¿Qué nos vendría muy bien? Pues nos vendría muy bien una solución única, pues algo así como el anillo del Señor de los Anillos, ¿no? Que fuera una aplicación única que funcionase en todas las plataformas. Sería, por lo tanto, una única aplicación multiplataforma. Esto pues nos reduciría la fragmentación porque bueno, podríamos escribir un solo código fuente, es decir, hacer un solo desarrollo de una sola aplicación y al funcionar en todas las plataformas reduciría la fragmentación a nivel de sistemas operativos que hemos visto en la diapositiva con la tabla y por lo tanto reduciría mucho el tiempo y el coste de desarrollo, pero tenemos que ver si esta solución que se nos ocurre es viable llevarla a la práctica. Entonces, vamos a ver cuáles son las tecnologías disponibles que tenemos en el mercado para ver si podemos conseguir el objetivo de desarrollar una sola aplicación. En este momento, pues tendríamos que empezar a documentarnos en libros y en Internet sobre las diferentes tecnologías disponibles y estudiar cómo podemos aplicarlas para construir una solución única. Y bueno, como esta tarea llevaría mucho tiempo y no tenemos tiempo de hacerlo aquí en la presentación, pues os dejo yo aquí puestas las detalladas, os dejo aquí las tecnologías seleccionadas que nos van a permitir hacer un desarrollo único multiplataforma. Estas tecnologías pues son dos estándares que son HTML5 y CSS3, un lenguaje de programación que es JavaScript y un framework que es jQuery Mobile. Ahora vamos a pasar a ver qué características tiene cada una y cómo nos ayuda a luchar contra la fragmentación. Pero antes vamos a hablar un poco de los estándares. Los estándares, pues, son normas, conjuntos de normas que definen especificaciones técnicas y que cada fabricante tiene la opción de aplicar o no y en cuánto tiempo. ¿Vale? Estos estándares, pues, se elaboran por consenso de un conjunto de las partes interesadas, pues, por ejemplo, un grupo de fabricantes junto con usuarios, consumidores, centros de investigación, etcétera, que son los que componen la W3C, que es el organismo que regula los estándares HTML y CSS, ¿vale? Y que llevan muchos años emitiendo estándares. Entonces, los estándares realmente pues no son algo nuevo, es algo que ha estado ahí siempre, ¿vale? Y el problema, como hemos visto antes, es que los fabricantes no los siguen estrictamente o incluso no los implementan. Y bueno, pues aquí es donde está el principal logro de HTML5 y CSS3. Más allá de que hayan incorporado muchas capacidades que vamos a ver más adelante a nuestros navegadores, el principal triunfo de estos dos estándares es que los fabricantes se están tomando muy en serio implementarlos de manera estricta en sus herramientas. Ellos lo hacen pues con idea de aumentar sus cuotas de mercado o de no perder clientes, ¿vale? Pero a nosotros nos facilitan mucho la vida porque, entre otras cosas, reducen la fragmentación por errores de software que hemos visto antes. Y esto, pues, repercute directamente en que emplearemos menos tiempo y menos dinero en conseguir nuestra solución. ¿Vale? Vamos a ver un poco por encima las características de cada tecnología. Vamos a comenzar con HTML5, que realmente añade muchas nuevas posibilidades para nuestros navegadores web. Pues añade, por ejemplo, etiquetas semánticas, que su uso es para hacer el código fuente más legible.
Añade capacidades de acceso a hardware, permite a los navegadores acceder al sistema de ficheros y a los sensores, algunos, no todos, como vamos a ver más adelante. Añade capacidades de reproducir multimedia y gráficos, porque nos proporciona pues, un canvas en el que podemos pintar en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, estandariza la reproducción de audio y de vídeo, e incluso añade funcionalidad para el manejo de gráficos vectoriales directamente. Añade capacidades también de funcionamiento offline para que las aplicaciones creadas en esta tecnología puedan funcionar sin conexión a Internet. Añade capacidades de comunicaciones en tiempo real mediante notificaciones, WebSockets o Web Workers, y añade capacidades de almacenamiento local. ¿Vale? El JavaScript, pues, es el lenguaje de programación de la web. Podemos encontrar JavaScript en la gran mayoría de los sitios web modernos y todos los navegadores web modernos incluyen a día de hoy un intérprete JavaScript, y esto lo convierte sin duda alguna en el lenguaje de programación más extendido de la historia. ¿Vale? JavaScript, en contra de lo que a lo mejor muchos de vosotros pensáis y seguro que mucha gente ahí fuera piensa, es un lenguaje tremendamente potente, tremendamente versátil, es un lenguaje de programación de alto nivel, dinámico, débilmente tipado, y es versátil de usar con técnicas de programación orientada a objetos y funcional. Lo que pasa que es un lenguaje que es bastante complicado de dominar a fondo, y esto es algo que se necesita para desarrollar aplicaciones multiplataforma como las que queremos hacer. Necesitamos dominar este lenguaje a fondo, y bueno, pues esto no es algo rápido. De hecho, en el curso que daremos en octubre vamos a dedicar un módulo entero a aprender y a dominar este lenguaje a fondo, ¿vale? Para por lo que recomiendo a todos los que estéis interesados que vayáis. CSS3, pues, añade experiencia de usuario a nuestras aplicaciones, ¿vale? Facilita mucho la implementación de efectos visuales que nos permite dar a nuestras aplicaciones web la experiencia de usuario que antes solamente era posible con aplicaciones nativas. Entre las más importantes, pues están el poder usar semitransparencias, que antes no se podía usar en aplicaciones web. Añade una forma estándar de organizar la información en columnas. Añade la posibilidad de hacer animaciones, transformaciones de los objetos que mostramos directamente. Entonces nos facilita mucho dar a nuestra aplicación unos efectos visuales muy agradables. Y finalmente la última herramienta es jQuery Mobile, que es un framework de desarrollo de aplicaciones móviles basado en HTML5, CSS3 y JavaScript. Frameworks como este, pues existen muchos en el mercado, y podríamos usar prácticamente cualquiera para desarrollar este tipo de aplicaciones, pero yo personalmente prefiero este y bueno, pues aquí tenéis en la diapositiva algunas de las razones. Las más importantes son el altísimo grado de compatibilidad, es compatible con la inmensa mayoría de dispositivos del mercado. Es un framework que es el más usado de su categoría, ¿vale? Entonces, esto lo que nos da es una cantidad de recursos en Internet muy grande, porque hay mucha gente que lo usa, hay mucha gente que pregunta, mucha gente que responde, y esto siempre facilita el resolver dudas y el desarrollo. Tiene mucha documentación y muy buena, es muy ligero, con lo cual prácticamente no sobrecarga nada el tamaño de nuestra aplicación, y además tiene una gran cantidad de plugins que podemos usar para hacer tareas que necesitemos, o incluso si hiciera falta y no existiera, pues podemos desarrollar nosotros nuestro propio plugin. jQuery Mobile lleva al punto más alto la filosofía de Write Less, Do More. Es decir, con muy poquito código, como vamos a ver después en las demostraciones, se pueden conseguir efectos realmente impresionantes. ¿Vale? Ahora que ya conocemos las tecnologías que vamos a usar, pues podemos asegurar
que es viable construir la aplicación única que nos solucione gran parte de los problemas de la fragmentación. Lo que ahora tenemos que ver es si es viable técnicamente usar estas tecnologías, este enfoque multiplataforma para nuestra aplicación, para la aplicación que estamos desarrollando en concreto. Entonces, pues bueno, aquí podéis ver una tabla en la que, por ejemplo, si nuestra aplicación va a usar geolocalización o queremos reproducir archivos multimedia, queremos hacer uso de sensores de movimiento o queremos almacenar datos locales o que funcione de manera offline, pues sí es viable técnicamente hacer eso con las herramientas que hemos visto. En cambio, no es posible hacer eso, o no es posible por lo menos con garantías de que funcione en un amplio rango de fabricantes, es decir, de clientes. Puedes usar otro tipo de sensores, como son, por ejemplo, el sensor de temperatura, los sensores de proximidad y de luminosidad que hay en algunos dispositivos, pero no en la mayoría. No es posible a día de hoy usar la cámara, no podemos acceder a la cámara desde HTML5. No es posible tampoco usar notificaciones tal como las conocemos. No es posible usar el WebGL, que es la plataforma, bueno, es el soporte de, de OpenGL para navegadores web. En general, no debemos usar un enfoque multiplataforma cuando queramos hacer aplicaciones que requieran un alto rendimiento del procesador, porque como sabéis o sabréis la mayoría, las aplicaciones web que se pueden crear con estas tecnologías se ejecutan sobre el navegador web de cada uno de los dispositivos donde se vaya a usar. Y esto pues no tiene las mismas capacidades ni se tiene el mismo control sobre lo que ocurre a bajo nivel que si usamos soluciones nativas. Entonces, pues vemos que la solución de las aplicaciones multiplataforma va a ser buena en algunos casos y no va a ser no va a ser posible, no va a ser viable en otros casos. Bien, esta tabla es algo que evoluciona constantemente, ¿vale? Porque como hemos dicho antes, pues todas estas capacidades están incluidas dentro del estándar HTML5, pero los fabricantes las van implementando en sus dispositivos a medida que quieren o que pueden. Entonces, mi recomendación, pues cuando vayáis a afrontar una aplicación móvil, la que sea, si queréis saber si es posible usar un enfoque multiplataforma para hacer ese desarrollo, pues que consultéis la web que aquí os dejo, que es mobilehtml5.org, ¿vale? Que contiene unas tablas de compatibilidad muy actualizadas de todos los puntos que están contenidos en los estándares HTML5 y CSS3, ¿vale? Y a continuación viene pues bueno, pues viene cuáles son los dispositivos y en qué versiones lo soportan o no, o si no lo soportan, y así podemos hacernos una idea de con qué seguridad podemos utilizar o no una capacidad HTML5 y aún así seguir manteniendo un nivel aceptable de clientes potenciales. Visto esto, pues llega el momento de tomar la decisión final. Tenemos que ver si vamos a seguir adelante con nuestro proyecto, porque si es viable, si no es viable, si nos va a costar mucho dinero, si vamos a necesitar mucho tiempo o no. Y en caso de que queramos seguir adelante, pues tenemos que decidir si vamos a usar un enfoque multiplataforma o por el contrario, no preferimos hacer soluciones nativas porque la calidad va a ser mejor o porque directamente con un enfoque multiplataforma no sería viable técnicamente. Bien, suponiendo que nos decidimos a seguir adelante con la aplicación y que además queremos hacer una aplicación multiplataforma, ¿vale? Pues vamos a ver una pequeña demostración de cómo se construye una aplicación de este tipo con las herramientas que hemos visto detalladas anteriormente. Vamos a ver pues unos primeros pasos, vamos a ver qué juego de componentes
se nos ofrecen directamente. Vamos a añadirle a nuestra aplicación algunos de esos componentes, le añadiremos también algunas capacidades HTML5 y después pues vamos a aplicarle un diseño personalizado diferente al que nos da el framework por defecto y luego vamos a ver unas demos reales, bueno, las veremos en los simuladores que tengo instalados en mi ordenador, pero veréis unas demos reales de la aplicación que construyamos pues funcionando en un emulador de iOS, en un emulador Android e incluso para comprobar que realmente es multiplataforma, lo veremos también funcionando en un navegador Firefox. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, ¿por dónde empezar? Pues, para desarrollar una aplicación multiplataforma, vamos a empezar pues, con un documento en blanco, en un editor de texto, el que más nos guste. Yo recomiendo un editor de texto que tenga resaltado de código y soporte para HTML5 para que así el desarrollo sea más fácil. ¿Vale? Y fijándonos un poco en la plantilla, esta que tenemos aquí en la diapositiva, pues vemos que la primera línea indica el doctype HTML5 para indicarle al navegador que se está usando código y capacidades HTML5. Indicamos también el charset para indicar el juego de caracteres que vamos a usar. Y a continuación, por esta zona, espero que se vea el puntero del ratón, por esta zona, pues enlazamos las librerías que necesitamos para usar el framework jQuery. Enlazamos primero la hoja de estilos, a continuación el core y la extensión mobile del framework jQuery. Si os fijáis, estamos usando enlaces, estamos usando rutas de Internet, no rutas locales. Y bueno, pues esto tiene una serie de ventajas. Pues la primera es que para empezar a trabajar no necesitamos descargar nada a nuestro equipo local, porque la aplicación lo va a descargar de internet. Y la segunda es que además el servidor donde alojemos la aplicación web nuestra va a tener que enviar menos información y menos cosas al navegador, porque todos estos elementos los pide a otro servidor, por lo tanto generamos menos tráfico. Y la aplicación además se va a beneficiar de las cachés locales de los navegadores, porque si el cliente que utilice nuestra aplicación había anteriormente utilizado otra aplicación construida con esta misma tecnología, pues seguramente estas librerías ya las tengan cacheadas y entonces el tiempo de carga de nuestra aplicación va a ser menor. Y además también va a ser menor porque muy probablemente, en caso de no estar cacheadas, muy probablemente los servidores a los que estamos haciendo referencia sean mucho más rápidos que el servidor local nuestro. Por lo tanto, la aplicación también se va a descargar, se cargará más rápido. El siguiente paso es añadirle en la parte de la cabecera de la aplicación la directiva viewport. La directiva viewport es una directiva de CSS3 que le indica al navegador el área de la pantalla en el que la aplicación debe mostrarse. Podemos especificar el ancho y el alto que queremos utilizar, incluso una escala inicial, o incluso podemos decidir si queremos que el usuario pueda hacer zoom con el gesto del pellizco o no. Vale, aquí en las imágenes de la derecha podéis ver la diferencia entre una aplicación, esta primera, que sí tendría incluida la directiva viewport, y aquí a la derecha podéis ver cómo se ve la misma aplicación, el mismo código fuente de una aplicación que hemos omitido esta directiva. ¿Vale? Veis que automáticamente, simplemente con añadir esta línea, el navegador renderiza la aplicación como si fuera una aplicación nativa optimizada para dispositivos táctiles y bueno, también manejable con el cursor del ratón, por ejemplo. El siguiente paso a la hora de construir nuestra aplicación pues es definir una estructura. Aquí tenemos una estructura, pues la típica de las aplicaciones que se pueden hacer, que tendrá pues una parte de cabecera, una sección para el contenido y una parte de pie de página. Fijaros
con qué poquito código, ¿vale? Con estas líneas de código en el body, ya el framework nos construye algo como lo que vemos a la derecha. Simplemente indicándole aquí con el atributo data role a cada división, a cada sección, cómo debe interpretarla. Pues esta primera se le indica que debe interpretarla como una página, esta de aquí una cabecera, la sección de contenido, la sección del pie de página, y con esto es suficiente para que el framework ya nos construya algo como lo que estamos viendo aquí. Aquí podemos ver pues, un detalle de algunos de los componentes que nos brinda el framework, ¿vale? Como vamos a ver más adelante, con muy poco trabajo, pues podemos incluir cualquiera de estos componentes. Fijaros, por ejemplo, en los componentes de botón, pues la cantidad de tipos diferentes de botón, de efectos que podemos conseguir, de iconos que le podemos añadir a un lado o a otro para dar a nuestra aplicación el estilo que nosotros queramos. Aquí tenemos, por ejemplo, en barras de búsqueda, aquí tenemos conjuntos de tabs de un tipo, de otro, elementos desplegables, estos son toolbars, ¿vale? Aquí pues tenemos cómo renderiza el framework las tablas. Esto sería en la imagen de la izquierda, podemos ver una tabla renderizada y aquí en las dos imágenes de la derecha podemos ver todas las modificaciones que podemos aplicarle a cada una de las celdas de la tabla para conseguir el efecto que sea necesario en nuestra aplicación. Esto de aquí pues son todos los controles que el framework nos da para completar formularios. ¿Vale? Veis que hay muchos tipos y bueno, pues todos guardan una línea de estilo más o menos parecida y todos, repito, están optimizados para usarse en dispositivos táctiles. Y finalmente, pues aquí vemos algunos tipos de menús emergentes, calendarios o incluso cuadros de diálogo que podemos mostrar al usuario. Aplicando todo esto a nuestra aplicación en concreto, pues bueno, nuestra aplicación va a constar de una lista, una pequeña tabla aquí y una toolbar en el pie de página, ¿vale? Pues bien, fijaros con qué poco esfuerzo conseguimos obtener ese resultado. Simplemente en la sección del contenido añadimos una lista desordenada a la que indicamos que debe tratar como una list view, ¿vale? Y añadimos los elementos dentro, cada uno enlazado con la página a la que va a dirigir, ¿vale? Simplemente indicándole que es una list view, él ya le aplica todo este estilo y a la lista directamente. Por su parte, para el pie de página, pues aquí funciona de la misma manera. Añadimos una división, le indicamos que debe tratarla como una navbar y dentro, pues nuevamente una lista desordenada con elementos enlazados a las páginas a las que queremos ir y al indicarle que es una navbar que está dentro del footer, pues él ya le aplica un estilo para que es algo conocido visualmente por nosotros y por los usuarios. ¿Vale? Entonces, bueno, pues fijaros lo fácil que es con frameworks de este tipo conseguir resultados muy buenos en muy poco tiempo. ¿Vale? Pasamos ahora a añadirle algunas capacidades de HTML5, por ejemplo, vamos a añadirle a nuestra aplicación, queremos que nos indique en qué punto estamos en un momento dado. Pues tendríamos que escribir algo de código JavaScript, ¿vale? Para indicar en esta línea, indicamos al navegador que cuando la página de geolocalización se cargue, pues solicite la posición al navegador, ¿vale? Y una vez que la tengamos, pues invocamos la lógica de invocación del mapa de Google, que bueno, pues esto es parte esto lo podemos ver en la documentación de Google fácilmente, ¿vale? Y en la parte de HTML, pues simplemente tendremos que crear una página nueva, ¿vale? Aplicarle el identificador
por el que por el que lo va a localizar el navegador y simplemente pues dentro de la página, en la sección de contenido, pues aquí he añadido un texto de Wait for the Map para que el usuario vea algo mientras el mapa se está cargando, pero no haría falta directamente. En la lógica de invocación al mapa de Google ya le diríamos que queremos que lo muestre dentro de esta sección y lo mostraría obteniendo un resultado como el que podemos ver en esta página. Seguimos añadiendo capacidades HTML5. Queremos también incluir en nuestra aplicación una pequeña demostración de cómo funciona el Canvas de 2 dimensiones. Y bueno, pues igual que en la sección anterior, tenemos una parte de JavaScript y una parte de HTML. La parte de HTML, pues muy parecida a la anterior. Se define una página, se le aplica un identificador por el que luego la vamos a buscar. Y en la sección del contenido, en este caso, pues tenemos que incluir un Canvas sobre el que vamos a pintar. En la sección de JavaScript, pues simplemente referenciamos ese canvas por el identificador que le hemos dado anteriormente y empezamos a pintar, ¿vale? Y la última capacidad HTML5 que vamos a demostrar en esta presentación es el almacenamiento local de datos. Y la forma de construirla pues es exactamente igual que las anteriores. En la parte de HTML pues creamos nuevamente una página, le asignamos un identificador que luego vamos a utilizar y en este caso pues necesitamos un cuadro de texto para meter el texto que vamos a querer almacenar y el botón para indicarle al navegador que guarde ese ítem. En la parte de JavaScript pues simplemente cuando detectemos el toque, recogemos el contenido del ítem y bueno, aquí tendremos que hacer un proceso de serialización y de serialización de los datos, ya que estamos guardando los datos como un array, ¿vale? Y el local storage solo nos permite almacenar cadenas, entonces tenemos que primero deserializar el array, le añadimos el nuevo valor, serializamos de nuevo el array y lo volvemos a guardar. Y con esto, pues tendremos nuestra lista, por ejemplo, nuestra lista de la compra almacenada en nuestro dispositivo local. A continuación bueno, ya tenemos en este punto nuestra aplicación totalmente construida, ¿vale? Y ahora llega el momento de aplicarle el estilo que más nos gusta. Para aplicar estilo, pues tenemos 3 opciones. Podemos utilizar CSS directamente, a pelo, para modificar, esto es recomendable para modificar pues pequeñas características como algún margen en algún punto concreto o alguna cosilla así. ¿Vale? Pero las herramientas más importantes son jQuery Theme Roller y Fireworks Theme Editor, que son 2 herramientas que nos permiten cambiar completamente el look and feel de la aplicación con muy poco trabajo. Estos son 2 herramientas. La primera es una herramienta online que nos proporciona el propio framework, ¿vale? En su página web está. Y ahí lo que podemos hacer, bueno, pues es aplicar a cada componente de la aplicación el diseño de colores, de tamaños, de tipos de letra, de todo lo que queramos que más nos guste, ¿vale? Y una vez que hemos terminado, podemos descargarnos ese diseño que se conoce como tema, podemos descargarnos ese tema en una hoja de estilos CSS, que como veis aquí, pues simplemente enlazándola en la parte de la cabecera, esa hoja de estilos, nos cambia el look and feel de la aplicación completamente, como podéis ver en estas 2 imágenes, ¿vale? Existe una tercera opción que es el Fireworks Theme Editor, ¿vale? Que es un plugin del Adobe Fireworks para los que lo uséis, que hace exactamente lo mismo que jQuery Theme Roller, ¿vale? Nos muestra los componentes, nos da una serie de herramientas para que modifiquemos su aspecto y una vez que hemos terminado, pues nos descarguemos el tema escrito en CSS y ya simplemente añadiéndolo a la cabecera, como he dicho antes, la aplicación cambiaría completamente. Esto nos permite también
pues bueno, utilizar la misma aplicación para varios desarrollos, cambiándole el estilo completamente y alguna funcionalidad, pues podemos obtener, a partir de una aplicación, podemos obtener otra sin prácticamente esfuerzo. A continuación, vamos a ver toda esta aplicación que hemos visto antes bueno, funcionando, como os he dicho, en los navegadores, en los simuladores que tengo instalados. Si me dejáis un momentín que los prepare. Bien, pues aquí estamos viendo nuestra aplicación HTML5, ¿vale? En un simulador Android, ¿vale? Entonces, pues vamos a probar la geolocalización. Bien, pues aquí podemos ver el mapa, vemos que funciona. Vemos también cómo automáticamente el framework nos añade los botones de back sobre las barras superiores. Aquí vemos la pantalla del Canvas funcionando también. Y la parte de almacenamiento offline, donde, como hemos dicho, podemos guardar en nuestro propio navegador pues, los datos que queramos. Lo escribimos en el cuadro de texto, le indicamos que añade el ítem y ya nos añade el ítem con un estilo, un efecto visual bastante agradable. Podríamos seguir añadiendo más y él solo vemos que se encarga del funcionamiento de todo esto, ¿vale? Vamos a ver ahora esto mismo ejecutándose en un simulador de iPhone. Aquí tenemos el simulador, vemos la pantalla de geolocalización, ¿vale? Como veis, pues el mapa funciona perfectamente, es totalmente interactivo. La pantalla del Canvas, la pantalla de almacenamiento offline. Bien, y finalmente vamos a verlo en el navegador de escritorio Firefox. Aquí tenemos el mapa, el Canvas y el almacenamiento offline. Muy bien, bueno, vemos que la barra de abajo funciona también. Así que con esto, pues hemos visto lo fácil que es crear aplicaciones móviles, multiplataforma, con muy poco trabajo y tenemos grandes resultados. Ahora, pues llegaría el momento de publicar nuestra aplicación en los diferentes markets para hacerlo disponible para los usuarios. En este punto, pues tenemos tres maneras de hacerlo. Podemos hacerlo como una aplicación nativa, podemos publicarlo como aplicaciones híbridas o podemos hacerlo como aplicaciones web. Para el primer caso de una aplicación nativa, pues lo que tendríamos que hacer sería
coger nuestros recursos, nuestros archivos JavaScript, CSS3 y las hojas y en la página en HTML5 y enviar y empaquetarla en cada uno de los SDKs para los que queramos hacerla disponible, ¿vale? En el SDK lo único que tendríamos que hacer es una sencilla aplicación que cargue un navegador web y en ese navegador web carguemos nuestra aplicación y posteriormente empaquetarla y enviarla a cada uno de los markets y stores diferentes para pasar el proceso de validación necesario. Para hacer la publicación como una aplicación híbrida, pues es muy parecido. La única diferencia es que nuestros recursos, en vez de empaquetarlos una vez en cada SDK, los empaquetamos solo una vez en una de las herramientas intermedias que tenemos en el mercado, pues como son Apache Córdoba, PhoneGap, que seguramente sea la más conocida, o Trigger.io. Estas herramientas lo que hacen es compilar el código HTML5 a código nativo y genera paquetes para cada una de las plataformas. Luego, una vez que tenemos esos paquetes, pues igual que antes, lo tendríamos que enviar a cada una de las plataformas para pasar el proceso de validación y aprobación. Y la tercera forma, que esta es propia solo y es exclusiva de HTML5, es distribuirla como una aplicación web que se instala en los dispositivos. ¿Vale? De una manera o de otra, los navegadores que tienen los dispositivos tienen la posibilidad de instalar las aplicaciones en local. Y entonces aparecerían en los menús de nuestros smartphones y pues siempre vamos a querer que aparezca con un icono, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer es definir en la cabecera del HTML5 los diferentes iconos con los diferentes tamaños que tienen, ¿vale? Para que cada plataforma coja el más adecuado dependiendo de su resolución y simplemente, pues bueno, como vemos aquí, cuando se va a añadir a la pantalla home nuestra aplicación, pues nos aparece el icono que vamos a tener y aquí podemos escoger el nombre que queremos que tenga en el menú. Y eh, una última característica de HTML5 es que las aplicaciones pueden funcionar en offline. Es decir, la aplicación se puede descargar al dispositivo y a partir de ahí no necesitaría conexión a Internet para funcionar. ¿Vale? Cuando queremos aplicar este comportamiento, pues lo primero que tenemos que hacer es definir el comportamiento offline o online como tal. O sea, podemos escoger que nuestra aplicación funcione totalmente online, en cuyo caso no tendríamos que hacer nada. Podemos escoger que la aplicación funcione totalmente offline, es decir, que se cache absolutamente todo y funcione todo sin necesidad de conexión, o podemos coger una aproximación intermedia en la que algunos archivos estén cacheados y otros no. ¿Vale? Para esto, HTML5 nos da un archivo, que es el archivo manifest, ¿vale? Que, bueno, pues tiene esta pinta, en el que vamos a añadir a la ruta de todos los archivos que queremos que queden cacheados, que queden almacenados. Añadimos también, por ejemplo, pues aquí todos los iconos que queremos también que los almacene y bajo la llave network, pues aquí incluiríamos aquellos archivos a los que queremos que la aplicación los actualice cada vez que se vaya a ejecutar. ¿Vale? Es importante tener esto en cuenta porque una vez que la aplicación queremos que se use en funcionamiento offline, y una vez que se haya descargado por completo, no va a permitir conectarse a ninguna URL que no esté declarada bajo la llave network en el manifest. ¿Vale? Entonces es importante tener cuidado a la hora de desarrollar de escribir, perdón, este archivo. Bueno, pero os preguntaréis entonces qué pasa si algún cliente tiene nuestra aplicación instalada y
queremos pues actualizar algún contenido que teníamos marcado como estático, queremos cambiar el estilo de la aplicación o cualquier cosa. Bueno, pues en estos casos realmente no os he contado al detalle cómo funciona el proceso offline. Es decir, cada vez que el cliente quiere usar nuestra aplicación, lo que hace la aplicación es conectarse a Internet y descargar nuevamente el manifest. Una vez que tiene el manifest, lo compara, hace una comparación byte a byte con con el que ya tiene almacenado y si encuentra alguna diferencia, lo que hace es invalidar todo lo que tiene descargado y se lo vuelve a descargar desde cero. Entonces, como la comparación es byte a byte, bastaría con añadir un espacio o cambiar una letra o añadir un comentario al archivo de manifest para que esto generase una actualización de todos los clientes. Y una buena aproximación, una buena técnica de hacer esto es usar el comentario versión que tenemos aquí. Simplemente al ir cambiando el número de versión va a cambiar el contenido, por lo tanto los clientes se lo van a actualizar y además tenemos aquí pues, un comentario que nos indica cuál es la versión de la aplicación que tenemos. Bien, y bueno, pues con esto termina la presentación. Simplemente, pues como conclusión de esto podemos sacar que las aplicaciones multiplataforma pues son una buena solución, ¿vale? Pues porque nos proporcionan un desarrollo fácil, un desarrollo rápido y barato, pero no son una solución definitiva porque como hemos visto pues no es aplicable, por lo menos a día de hoy, esperemos que esto vaya cambiando a todo tipo de proyectos. Y bueno, pues nada más, daros las gracias a todos y espero que les haya gustado y les haya resultado interesante. Bueno, hola. Carlos, gracias a ti. Muy interesante, Carlos, y te dejo con Ivette. Muchas gracias. Bueno, vale, muchas Los mejores gracias. comentarios y tweets que han salido desde tu curso. Y te dejo con Ivette para las preguntas que muy seguramente formularán cada uno de los asistentes y pues esperándote acá en Colombia para los módulos que vas a dictar de la Diplomatura de Desarrollo de Aplicaciones Móviles. Muchas gracias, Carlos, por tu trasnochada y Bueno, Beth muchas tiene la gracias a vosotros. palabra. Vale, no hay lío. Bueno, hay una sola pregunta que es del señor Euclides, que dice, ¿cómo hacer que diseños basados en HTML5 se vean bien en Internet Explorer? Ese navegador de Internet no reconoce ese lenguaje y produce que se vean mal los diseños. Bien, esto depende directamente de la versión de Internet Explorer que se esté usando. Como hemos dicho, HTML5 es un estándar, ¿vale? Y cada fabricante es libre de implementar los estándares como y cuando quiera en sus navegadores. Pero, como hemos dicho, HTML5, una de las cosas más importantes que está consiguiendo es que todos los fabricantes, incluido Microsoft, esté implementando este estándar en sus navegadores. Entonces, Internet Explorer en sus últimas versiones, en la 8 y en la 9 me parece, sí reconoce HTML5. Lógicamente las versiones anteriores no lo reconocen, entonces no funciona, ¿vale? Pero en nuestras últimas versiones sí reconoce HTML5 y además funciona bien. ¿Vale? Entonces, seguramente el problema sea un problema con la versión del Internet Explorer que se esté usando. De todas maneras, en caso de querer hacer uso de Internet Explorer en sus versiones anteriores, bueno, pues como no podrá usar HTML5 porque este navegador en sus versiones anteriores no lo reconoce, existen otro tipo de, frameworks que, bueno, que no vienen a lo mejor al hilo del curso,
pero que igual conviene mencionar, como son Blueprint CSS, que lo que hace es unificar todo el desarrollo de HTML4 y CSS en su versión 2, eh, para eliminar todos los problemas de fragmentación en cuanto a errores de software que hemos hablado anteriormente. Y bueno, pues espero un poco haber solucionado la duda. Bueno, sí, creo que sí, en parte. Em, Joan Rodríguez pregunta, ¿diseñar una aplicación es como diseñar un sitio de HTML? Sí, prácticamente sí. Es decir, realmente un sitio de HTML está compuesto por páginas, por imágenes, componentes, ¿vale? Y una aplicación probablemente tenga lo mismo. Si la aplicación necesita algunas capacidades que no se pueden incluir, entonces este sería uno de los casos en los que no es viable utilizar HTML5 para el desarrollo de la aplicación. ¿Vale? Pero sí, es exactamente igual, con la única, con la única diferencia quizá de que bueno, necesitaremos hacer uso de un framework, pues por ejemplo como el jQuery Mobile, para que le dé un estilo de aplicación a nuestra página web y en el caso de ser una página web, pues no necesitaremos hacer uso de ese framework. De hecho, voy a poneros en pantalla, si os parece, el código fuente de la aplicación de demo que hemos visto para que podáis comprobar que es exactamente igual. Que vamos, que es una página HTML tal cual. A ver si lo puedo poner. Vale, vale, ahí lo tenéis. ¿Se ve? Sí, alcanzamos a ver la pantalla. Bien, pues esta parte de aquí arriba es todo el código JavaScript que es necesario para que las características de HTML5 funcionen. Y a partir de aquí, donde empieza el body, como podéis ver, es simplemente código HTML. Sin más. Lo único que tiene de especial son los atributos data, que son los que necesita el framework para aplicarle a esta página web el look and feel de una aplicación. ¿Sí? Sí. ¿Más cosas? Sí. Nilsa pregunta, ¿cuál es la plataforma móvil que más demanda tiene en este momento? ¿La de BlackBerry, Android, iOS o la Symbian que es de Nokia? Pues, como hemos visto antes, en la diapositiva de la gráfica de la fragmentación de sistemas operativos, el más usado era Symbian, ¿vale? Pero realmente de lo que más se demanda aplicaciones y de lo que más se piden desarrollos es de iOS, seguido muy de cerca por Android. ¿Vale? Esto es de lo que las agencias de marketing pues solicitan sus aplicaciones para lanzar campañas publicitarias y bueno, hoy en día pues todo el mundo, todos los negocios intentan estar en los mercados, en los stores de las dos grandes potencias, que en este caso pues son Apple y Google. Supongo que ahora con la aparición de Windows 8 empezará a crecer mucho también la demanda de aplicaciones en este sentido. Entonces, bueno, aunque no son, como hemos visto, las plataformas más utilizadas, sí son las más demandadas porque son las que están creciendo. Symbian pues está más estancado y cada vez se utiliza menos y las otras en cambio cada vez se utilizan más. Entonces, bueno, pues la situación es esa. Ok. Nilsa vuelve y pregunta, ¿pero no es mejor hacer aplicaciones híbridas como comentaste al principio o resulta muy costoso?
Aplicaciones híbridas o aplicaciones multiplataforma son dos cosas un poquito distintas, ¿vale? La principal diferencia es que las aplicaciones híbridas, pues necesitamos hacer uso de algunas de las herramientas intermedias que teníamos, como Apache Cordova o PhoneGap, ¿vale? Y bueno, pues estas aplicaciones, estas herramientas nos van a generar código nativo para exportar a los diferentes stores y markets. Pero la compatibilidad no es tan alta como en el caso de HTML5. La compatibilidad no es la misma. Entonces, bueno, pues esta es la principal diferencia, ¿vale? Bueno, a día de hoy quizá se use mucho más las aplicaciones híbridas y las nativas sobre las de HTML5, porque bueno, pues esto es una cosa se está creando ahora, ¿vale? Pero yo creo que en poco tiempo las aplicaciones multiplataforma con HTML5 tomarán una gran cuota de mercado. Ok, retornemos a la pregunta de la compatibilidad con los exploradores. Euclides vuelve y pregunta, ¿y qué hacer con las versiones anteriores? ¿Se podría hacer un reconocimiento de versión de navegadores? Sí, claro. Bueno, para el caso concreto de las herramientas que hemos visto, ¿vale? jQuery Mobile está construido sobre otro framework, JavaScript, no JavaScript para móvil, sino JavaScript, que es jQuery, ¿vale? Entonces, este framework nos da la posibilidad de reconocer el navegador y podemos hacer además varios tipos de reconocimiento, porque podemos reconocer, pues podemos decir, pues bueno, esto no funciona en estos tres navegadores, por ejemplo, entonces lo que hago es buscar si el navegador es uno de esos tres y en ese caso, pues le muestro otra página o lo que sea, le muestro una página en HTML4, ¿vale? Y otra manera de reconocimiento, otra técnica, es el reconocimiento por capacidades, que se basa en decir, bueno, yo no necesito saber si el navegador es uno u otro. Yo lo que necesito es que esta capacidad y esta otra capacidad que yo las uso en mi aplicación, necesito estar seguro de que en este navegador funciona, ¿vale? Entonces, el reconocimiento va en ese sentido, en el sentido de decir, el navegador soporta esta capacidad y bueno, pues seguramente nos dará un sí o un no y dependiendo de la respuesta, pues le mostraremos la página que hace uso de esas capacidades o bien pues le mostraremos otra más sencilla. ¿Vale? Entonces sí cabe la posibilidad de reconocer navegadores y además tenemos varias técnicas, como he dicho, para hacerlo. Ok. Nubia pregunta, ¿qué conocimiento previo se debe tener para la realización de esta aplicación? Para la realización de aplicaciones multiplataforma en HTML5, pues los conocimientos necesarios son los que hemos visto antes, es decir, hay que conocer HTML5, hay que conocer el estándar, las capacidades, cómo se usa, hay que conocer CSS3 porque es importante para aplicarle efectos visuales, hay que conocer jQuery o otro framework, pero bueno, es importante dominar un framework porque nos agiliza mucho el desarrollo y hay que conocer JavaScript a fondo, ¿vale? Ok. Entonces, hay que tener, claro, conocimientos previos, hay que tener conocimientos de programación. Si son conocimientos de programación orientada a objetos y programación funcionales, pues mucho mejor porque bueno, JavaScript nos permite trabajar con esos paradigmas y nos va a ser mucho más sencillo. Pero bueno, lo que hay que dominar son las tecnologías que se van a usar y hay que dominar la programación
en el momento en el que queramos añadir capacidades dinámicas. Sin conocer programación, sí vamos a poder hacer algún tipo de aplicaciones muy sencillitas, ¿vale? Simplemente usando HTML, CSS y el framework jQuery, pero en el momento en el que queramos hacer algo un poquito más vistoso, algo un poquito más complicado, pues necesitamos JavaScript y necesitamos conocimientos de programación. Perfecto. Joan pregunta, ¿las aplicaciones móviles pueden tener parallax, como algunos sitios web? Pueden tener parallax, con parallax se refiere al efecto de scroll en diferentes planos. Pues no sé, Joan, por favor, si nos escribe. Sí, dijo que sí. Bueno, el parallax es principalmente una técnica que se aplica en juegos en dos dimensiones para dar sensación de profundidad, ¿vale? Entonces, esta técnica lo que hace es, pues, plantea dos planos, uno semitransparente por encima de otro opaco, ¿vale? Y que se van desplazando a diferente velocidad y de esta manera da sensación de que estamos viendo algo con profundidad. Entonces, como he dicho, pues ¿qué hace falta? Un plano semitransparente que sí nos lo permite CSS3 y nos hace falta también la posibilidad de que estos dos planos se muevan a diferentes velocidades. Entonces, esto también nos lo permite CSS3 con las animaciones, por tanto, sí podríamos conseguir el efecto de parallax. Ahora, si este efecto lo vamos a querer aplicar para hacer un juego, ¿vale? Entonces, entramos en otro problema, que es lo que hemos dicho antes de la viabilidad, bueno, perdonad, de la viabilidad técnica, si podemos, Hola. si lo vamos a hacer, si esto lo queremos hacer en un juego, necesitamos que el juego sea un juego tremendamente sencillo, porque si no, seguramente no tengamos el rendimiento esperado. ¿Vale? Pero en concreto lo que es el parallax, sí, sí, sí es posible hacerlo, claro, sí. Bueno, hay más preguntas. Joan dice que si también puede vincularse como por coordenadas en la página. Claro, en los dos modos de dibujo, ¿vale? Sí. En el posicionamiento de objetos, simplemente nosotros situamos un objeto y con las propiedades de CSS3 podemos colocarlo en la posición concreta en la que queramos. Tanto posición absoluta, aunque hemos dicho que no es una buena técnica por el problema de la fragmentación de tamaños de pantalla, como en posición relativa, lo podemos conseguir por CSS3. Y cuando estamos dibujando sobre un canvas, pues de la misma manera. El canvas se dibuja como si fuera un área de dibujo libre y trazamos líneas, dibujamos formas de un píxel a otro, ¿vale? Entonces, sí, sí, hay total libertad para colocar las cosas donde uno quiere. Ok. David Londoño pregunta, ¿cuál es el futuro de las apps nativas versus las apps multiplataforma, teniendo en cuenta tiempo de desarrollo, inversión, etcétera? Vale, pues depende mucho del tipo de aplicación, como he dicho. Las aplicaciones multiplataforma, yo creo que van a tomar mucho protagonismo para el desarrollo de aplicaciones sencillas, aplicaciones de formulario, aplicaciones de mostrar alguna información y alguna imagen, ¿vale? Pero nunca, o por lo menos no veo que puedan conseguir las capacidades de rendimiento y procesamiento de datos de alto rendimiento que se pueden conseguir con aplicaciones nativas. Daros cuenta que las aplicaciones HTML5, tal como las conocemos hoy en día, siempre se van a tener que ejecutar en un navegador web, ¿vale? No sobre la propia máquina. Y esto siempre nos va a limitar en el rendimiento que podamos obtener y incluso en el control
de las operaciones que se van a realizar. Y siempre, además, vamos a tener más potencia cuando usemos aplicaciones nativas porque, porque el SDK nativo nos expone APIs de programación de más bajo nivel que siempre consiguen un rendimiento más alto. Esto es como, como los lenguajes de programación. Cuanto más alto nivel, pues menos control y normalmente menos rendimiento y más facilidad. Cuanto más bajo nivel, pues más complicación de la programación, más control sobre lo que ocurre y mucho más rendimiento. Ok. Andrés Castrillón pregunta, ¿los simuladores de iPhone y de BlackBerry son como laboratorios para probar la app? Sí, claro. Los simuladores, pues son como su propio nombre indica, pues un simulador es una aplicación que se instala en los equipos locales y que es, pues tiene el mismo funcionamiento que tiene que tiene el propio dispositivo al que simula. ¿Vale? Entonces, bueno, existen algunas particularidades porque normalmente tienen más potencia los simuladores que los dispositivos reales, porque, claro, daros cuenta que el simulador se ejecuta en el ordenador de sobremesa o en el portátil, que siempre suelen ser más potentes que los propios dispositivos. En cambio, en los simuladores, pues nunca podemos hacer pruebas fiables de manejo de sensores, del uso de la cámara bueno, pues este tipo de cosas siempre vamos a necesitar el dispositivo físico para hacer pruebas. Durante el desarrollo de aplicaciones nativas o multiplataforma, siempre en las primeras fases se suelen probar en simuladores y cuando ya tenemos más avanzada la aplicación, pues es siempre recomendable o imprescindible prácticamente hacer pruebas en los dispositivos finales. ¿Vale? Andrés vuelve y pregunta, ¿qué tecnología Free ID me recomienda para hacer una app que consulte disponibilidad de inventario online en una base de datos o archivo de Excel y que también pueda tener animaciones multimedia? ¿Puedes repetirme, por favor? Ok, voy despacio. ¿Qué tecnología Sí, free, me imagino que ahí se refiere a libre, te sí. podría recomendar para hacer una app que consulte disponibilidad de inventario online en una base de datos o un archivo de Excel y que también pueda tener animaciones multimedia? Pues bueno, yo recomendaría HTML5, salvo por el caso de consultar datos en la Excel. Es decir, supongo que esta es una aplicación que quien pregunta pues la quiere tener disponible para él y para sus compañeros de trabajo, probablemente la Sí. quiere tener en Internet para poder consultarla desde cualquier sitio, por lo tanto va a necesitar de un servidor de backend que implemente una serie de servicios que le proporcione los datos a la aplicación, que es la parte que se va a desarrollar en HTML5. ¿Vale? Esta aplicación va a tener dos partes, el desarrollo de la parte de cliente y el desarrollo de la parte de servidora. Bien, entonces, para la parte de cliente, pues yo sí recomiendo HTML5. Esto, como hemos visto, es una aplicación sencilla que simplemente muestra datos de una manera o de otra. Tendrá varias pantallas, incluso habrá a lo mejor una pantalla de acceso donde se pedirá su nombre de usuario y contraseña. Este tipo de cosas son cosas que se pueden conseguir perfectamente en HTML5 y que además permiten que tengas una aplicación versátil para que la pueda usar cualquier persona ya sea desde un dispositivo móvil, desde una tableta o desde un ordenador, ¿vale? Con el mismo desarrollo, como hemos visto en esta pequeña demo, el mismo código nos va a funcionar en todas las plataformas. ¿Vale? Entonces, para la parte de cliente, yo recomiendo un desarrollo multiplataforma con HTML5. En la parte servidora, pues bueno, pues ya la que mejor domines. Ok, la última pregunta. Mónica Guarín pregunta,
Como mencionabas, hay muchos otros frameworks. Muchas Sí. personas hablan de MooTools, que MooTools es más ligero y potente que jQuery. A mi concepto, para el usuario novato es suficiente usar jQuery, pero si soy un usuario experto, ¿qué otro framework podría usar, perdón, o es suficiente con jQuery? A ver, jQuery no es a lo mejor el más fácil de usar, porque bueno, jQuery tiene una sintaxis pelín complicada, ¿vale? Pero jQuery es tremendamente potente y es sin duda el framework más usado. No solamente existe MooTools, Yahoo ha elaborado un framework, ¿vale? Bueno, todos estos frameworks de los que estamos hablando no son frameworks para desarrollo de aplicaciones móviles, ¿vale? Estos son frameworks de desarrollo de páginas web, ¿vale? Entonces, bueno, que quede clara la diferencia. Pero, como decía, Yahoo ha desarrollado también una solución de un framework propio que se llama Yui. Incluso Google desarrolló otro framework que es el Google Web Toolkit, también está MooTools y existen muchísimos frameworks para trabajar con páginas web con JavaScript, pero sin duda, repito, el más usado es jQuery. Yo no lo he puesto aquí en la presentación porque sea el más fácil, sino porque realmente probablemente sea el mejor. jQuery eh, tiene todas las posibilidades del mundo y bueno, tiene una sintaxis un pelín complicada, quizá, como digo, pero bueno, cuando se usa un tiempo se trabaja bien con ella y bueno, también tiene una gran cantidad de plugins y bueno, a mí me parece el mejor y cuando es el más usado es prácticamente un estándar de facto, jQuery, pues creo realmente que es por algo, no porque sea más fácil, sino porque es el más potente. Entonces, para un usuario novato, para un usuario intermedio y para un usuario avanzado, yo recomiendo jQuery a nivel de web y jQuery Mobile a nivel de aplicaciones web móviles. Bueno, hay más preguntas. Surgieron mientras hablabas. Andrés Castrillón pregunta, ¿qué información nos puede dar Carlos sobre Adobe Flex? Sobre Adobe Flex. Sí. Bien, pues la verdad es que he tenido muy poquito contacto con esta herramienta, ¿vale? Pero así que puede ser que diga algo que no tenga mucho sentido. Pero es una herramienta que a día de hoy está muerta, ¿vale? Es una herramienta que Adobe desarrolló para crear interfaces web en Flash con unas capacidades visuales espléndidas porque la verdad es que yo he visto alguna cosa desarrollada incluso en la empresa donde yo trabajo. Un compañero desarrolló un proyecto en esta tecnología y realmente los efectos visuales eran maravillosos. Como prácticamente todos los efectos visuales que se consiguen con herramientas de Adobe. El problema es bueno, pues igual que le está pasando a Flash, Flex se usa cada vez menos y creo que incluso al ejecutarse, porque me parece que Flex lo que hace es generar al final contenido Flash, ¿vale? Entonces, como Flash está muerto a día de hoy, porque se sigue soportando, pero cada vez menos, y incluso el propio Adobe lo ha abandonado. Flex también es una herramienta que está en desuso. Entonces, pues os puedo dar muy poca información, pero creo que no hace falta mucha más. ¿Vale? Todos los fabricantes están apostando por HTML5 como el entorno de desarrollo de elementos en la web, ¿vale? Y además se busca una unificación
de tecnologías para que se use HTML5 y bueno, pues el primero que empezó con esto probablemente fuera Steve Jobs con Apple, que prohibió estrictamente la reproducción de contenido flash en sus dispositivos bueno, pues le van siguiendo los demás. Windows, en su nueva plataforma Windows 8, el soporte que da para Flash es mínimo y cada vez menos. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo. ¿Vale? Entonces, pues bueno, creo que es una tecnología en la que no se debe perder mucho tiempo porque ya digo que está en desuso. Ok. Joan pregunta, Carlos, ¿Flex y Builder generan contenido en MXML? No. Y bueno, y repito, he tenido muy poco contacto, muy poca experiencia con esto, ¿vale? Pero MXML es, creo, el lenguaje de marcado de Flex Builder, ¿vale? Es decir, igual que en las páginas web escribimos el contenido con un lenguaje de marcado que es HTML, MXML es el lenguaje que se usaba para definir interfaces en Flex, pero no es el lenguaje, no es lo que se genera, ¿vale? Lo que se genera creo que es un archivo que se reproduce con un reproductor Flash, ¿vale? Y que se construye usando el lenguaje MXML ¿vale? Ok. Andrés pregunta, ¿podemos cargar animaciones en Flash por medio de CS3 y luego en nuestra app? Em, pues yo diría que sí, seguramente sí se pueda, mientras que los fabricantes no retiren el soporte. Es decir, a la hora de cargar un contenido Flash, no lo vamos a hacer con CSS3, sino que lo vamos a hacer con HTML, ¿vale? Y bueno, igual que con HTML4 podíamos cargar contenido Flash, con HTML5 podremos seguir cargando ese contenido Flash. El problema va a estar en que el navegador que interprete ese código HTML que carga el Flash, como digo, cada vez están retirando más navegadores el soporte de Flash. Entonces, aunque nosotros queramos que en nuestra aplicación, en nuestra página web, se vea contenido Flash, si el navegador no lo soporta, no lo va a reproducir. ¿Vale? Y entonces, pues bueno, por ejemplo, en los dispositivos iPhone y iPad no nos va a funcionar, nos va a dar un error o se va a quedar en blanco donde debería aparecer ese contenido. En el nuevo Internet Explorer, en el Internet Explorer Metro, como he dicho antes, la compatibilidad es mínima y cada vez menor. Entonces, pues bueno, sí, creo que técnicamente es viable, pero no recomendable. De hecho, pues como hemos visto antes, cuando veíamos la diapositiva de las capacidades que incluye HTML5 y veíamos la reproducción de gráficos y de multimedia, de audio vamos, de gráficos y multimedia, sí, veíamos que se había estandarizado la forma de reproducir audio y vídeo. Entonces, se ha estandarizado un formato de audio, se ha estandarizado un formato de vídeo, ¿vale? Para intentar usar siempre el mismo y que de esa manera garantizar que funciona en todos los navegadores, y se está prácticamente estandarizando el no uso de Flash. Entonces es una técnica no recomendada porque lo que consigamos mostrar cada vez va a funcionarnos en menos navegadores, y esto no creo que sea algo que nos interese. Ok, ahora sí la última pregunta. A la hora de publicar nuestra app, ¿qué problemas debemos tener en cuenta para evitar demandas legales o licencias de software? Hombre, esta es una pregunta un poco extensa. Lo primero que hay que tener en cuenta es mm,
es si vamos a hacer uso de contenido protegido por copyright, ¿vale? Pues ya nos estamos exponiendo a una demanda por el poseedor de esos derechos. Con contenido no me refiero solamente a contenido de audio, es decir, si vamos a reproducir canciones de algún intérprete en nuestra página web o queremos ponerlas a la descarga, pues seguramente vayamos a tener problemas legales muy serios, como todos seguramente conoceremos. Pero también podemos tener problemas legales si usamos bibliotecas o librerías de terceros que están protegidos, ¿vale? O que en sus licencias pues ponen restricciones de uso. Por ejemplo, pues existen muchas bibliotecas o incluso plugins, ¿vale? Que se permiten, que el desarrollador te permite que las uses para desarrollar tus aplicaciones mientras estas están en proceso de pruebas y te permite que lo hagas gratuitamente, pero indica en la licencia, esto es un nombre, la licencia tiene un nombre concreto, no lo sé ahora, no lo puedo decir de ¿Cómo memoria, será la Creative Commons? pero indica que cuando la aplicación que incluya esa librería vaya a tener un uso comercial, pues el creador, pues hay veces que solicita o el pago de dinero por el uso, o incluso hay veces que no solicita que se le pague dinero, pero que sí solicita aparecer en los créditos, o bueno, pues tenemos que tener cuidado cuando usemos material de terceros. Esto sería para el tema de problemas legales. Luego tenemos otros problemas que, bueno, no son problemas legales, pero pueden causar que nuestra aplicación no pueda estar en los diferentes markets, ¿vale? Porque Apple, por ejemplo, somete a todas las aplicaciones que se envían al Apple Store a una revisión exhaustiva de una serie de checkpoints, ¿vale? Cuando uno se hace desarrollador de Apple, pues tiene que leer una serie de guías que le indican qué puede hacer, qué no puede hacer, cómo debe usar algunas APIs privadas de Apple y cómo debe usar incluso algunos componentes, ¿vale? Algunos gráficos, algunos botones, no los puedes usar de cualquier manera, hay que usarlos como ellos determinan, porque bueno, se entiende que buscan una experiencia de usuario de alta calidad, uniforme, en todas sus aplicaciones y es por esto que someten a todas las aplicaciones y a todas las actualizaciones de las aplicaciones a ese proceso de revisión, ¿vale? Y que si no pasas ese proceso de revisión, pues te deniegan la aplicación, te indican por qué la han denegado para que tengas la oportunidad de corregir el error y puedas volver a publicarla, a intentar publicarla, vamos, en el store, ¿vale? Y bueno, ya no solo eso, sino incluso hacen control del contenido, es decir, no permiten contenido pornográfico, no permiten contenido racista ni extremadamente violento en sus aplicaciones, o sea que bueno, en ese sentido sí hay que tener cuidado y hay que tener claro eh, lo que podemos y lo que no podemos hacer porque puede ser que dediquemos mucho tiempo en desarrollar algo que luego nunca nos van a dejar publicar. Sí es cierto que, bueno, que existen mercados o tiendas paralelas, ilegales, entre comillas, pues muchos conoceréis el Cydia, ¿vale? Que es un mercado donde se pueden colgar todas las aplicaciones que se quieran, no pasa ningún proceso de revisión. Y bueno, pues ahí están todas aquellas aplicaciones que se crearon y que Apple nunca permitió, por una causa o por otra, publicar, pues la gente las pone ahí, ¿sabes? Entonces, bueno, pues la verdad que hay que tener cuidado tanto con los temas legales como con las políticas que cada fabricante nos impone, ¿vale? Listo, Carlos. Ya hemos Sí, terminado, no Iber. hay más preguntas. Gracias por colaborarnos, por enseñarnos todos esos detalles y pues lastimosamente pues muchos se quejan que
que de pronto la falta de tiempo no resuelve todas las dudas, pero pues obviamente en el diplomado sé que ampliarás mucho Claro, más esta en, temática. en el diplomado tendremos tiempo de resolver todas las dudas. Sí, Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y que tengan buen día. vale. Un buen resto de tarde, noche y que descansen. Gracias, Carlos. Venga, hasta Que luego. descanses.